la parte social no se puede separar de la misión o de la obra de la madre Josefa Campos. Una mujer íntegra, a nivel humano, a nivel religioso, pero una mujer que se guió siempre por la bondad. Ella tuvo que luchar contra quienes quisieron arrastrarla a su propia idea. Fue una mujer, para mí, sensible, que captó muy bien las necesidades, las carencias que en esa época había en la sociedad. Me parece que es interesante que el Ayuntamiento de Alaquàs reconozca la figura de una persona de Alaquàs que tuvo un papel importante en el último tercio del siglo XIX y posiblemente también en los primeros 50 años del siglo XX desde la perspectiva de la educación. Una frase que usa Madre Josefa dice: Dios me llevó a los niños y los niños me llevaron a Dios. Esa frase sí que me llamó poderosamente la atención por una razón, porque yo veía ahí una unión entre lo que es la vida espiritual y la vida social. A la madre Josefa Campos hay que ponerla en un contexto histórico, que es como creo que se puede comprender mucho mejor la actuación y la acción de ella y de la obra que se creó. La madre Josefa Campos nació en 1872. Vivió el último tercio del siglo XIX. A finales del siglo XIX en Alaquàs, aproximadamente el 75% de la población de Alaquàs era analfabeta. Analfabeta no me refiero solamente desde el punto de vista de no saber leer ni escribir, sino que me refiero también desde el punto de vista de dar una opinión o desde el punto de vista de lo que le importaba posiblemente a la madre Josefa Campos y lo que le importaba también a la Iglesia Católica en aquel momento, que era de tener una escasa cultura religiosa. Dos cosas que para mí son muy importantes en su obra. Una es el tema del analfabetismo. La escuela pública a finales del siglo XIX todavía no es muy potente y de ahí la derivación después de la creación de una institución dedicada fundamentalmente a la educación y por otra parte la pobreza infantil desde el punto de vista de que aquellos niños que podían incluso quedar abandonados, que podían ser huérfanos, etc. Esos dos aspectos estoy totalmente convencido de que jugaron un papel importante a la hora de las decisiones o a la hora de la formación incluso de la madre Josefa Campos y de las decisiones que tomó en los años posteriores cuando ella creó la institución de las doctrinas. A mí uno de los aspectos que me admira es la capacidad que tuvo de reunir a las jóvenes, de sembrar en ellas la inquietud de decir, oiga, esta empresa es de todas. Ella, pues, la eligieron a ella como presidenta. El estilo educativo que tenemos en nuestros colegios es el estilo de Madre Josefa y es característico de ella. Es la sencillez, la cercanía, la acogida, de que nuestros centros sean centros de familia, que los niños se encuentren felices. Desde el primer momento, pues me sentí muy identificada con la obra, con el estilo de las hermanas, esa sencillez, esa humildad, ese ser para los demás, esa apertura a las necesidades y esa dedicación especial a los niños. La madre al inicio comenzó especialmente con la catequesis. Cuando la madre vio que en la comunidad las primeras hermanas tenían la posibilidad de proyectarse a nivel de la educación, entonces empezó con la escuelita. Admiro mucho a las fundadoras, porque hoy en día estamos en un mundo que gracias a Dios está poniendo a la mujer donde le correspondería haber estado durante toda la historia de la humanidad. Pero en épocas en que la mujer no estaba tan reconocida, desgraciadamente, yo en muchas fundadoras religiosas veo antes que la monja, la religiosa, la mujer. Pero después en izquierdas que volía fundar ella un convento para enseñar catecismo, las doctrineras operarias, doctrineras se veien de primero. I entonces alquilar una planta baixa, ells se posaren i anaven entre els monges a poquet,
y ella les enseñaba y anaven a ensenyar doctrina a tots els pobles i per totes les aldees. En 1925 acudían nada menos que a 125 puntos para explicar el catecismo. Eso significaba un trabajo público de la mujer que era una verdadera novedad en estos momentos del siglo XX en el que estamos hablando. Operarias, doctrineras, trabajo externo, era una verdadera novedad. Los hombres abandonan la práctica religiosa de forma extraordinaria y son las mujeres las que acuden en masa a apoyar a la Iglesia Católica. Por eso comprenderán que las mujeres después tardaron en adquirir el voto femenino en España precisamente porque se consideraba que las mujeres, al ser muy conservadoras, muy católicas, votarían fundamentalmente a partidos ligados a las derechas. Ella buscaría la forma de situarse hoy también en la realidad y dar respuesta a las necesidades más prioritarias. Creo que apoyaría el colegio porque es un campo especial para ayudar al niño a crecer en todos sus potenciales. Seguramente se situaría en la realidad y daría respuesta pues, a estas carencias que estamos viendo. Es una sociedad que ahora mismo, si ella estuviera, daría mucha guerra, revolucionaría mucho. Yo pienso que al igual que en su época sería una persona comprometida a tope con la sociedad para cambiar aquello que fuera injusto, que no le gustara. Una persona muy activa, seguro que el pueblo de Alacuás la conocía mucho más. En definitiva, cada uno somos hijos de nuestro tiempo y eso de alguna forma lo decía ya Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Si despertara con la conciencia que entonces tendría, esto todo se le iría de las manos, no sabría cómo actuar. No le sería fácil destacar en una sociedad como la de Alacuás, rural, en una sociedad donde ella no tuvo ninguna ocasión para estudiar, porque algunos miembros de su organización, de su institución, del instituto, sí estudiaron magisterio, que por otra parte era la única carrera que estudiaban las mujeres a principios del siglo XX. No le sería nada fácil la obra, no le sería nada fácil comprar el huerto que compraron y construir la casa que compraron. Me imagino que eso necesitó seguramente también de una mujer con un carácter seguramente consistente, con un carácter posiblemente poco contemplativo desde la perspectiva de había que conseguir lo que había que conseguir por lo que había que conseguir y por tanto seguramente tuvo que luchar bastante para construir lo que construyó. El actual Ministerio de Educación Español se funda, se construye, se crea en el año 1900. Es precisamente la época clave del nacimiento de la vocación de la Madre Josefa Campos. Me sentí rodeada de la protección de Madre Josefa y me dio ánimos para empezar y seguir mi trayectoria. Tenía muy claro que quería ser misionera y de enseñanza. Desde el primer momento pues me sentí muy identificada con la obra, con el estilo de las hermanas, esa sencillez, esa humildad, ese ser para los demás, esa apertura a las necesidades y esa dedicación especial a los niños. Creo que mi vocación ha ido creciendo dentro del instituto. Si volviesen a hacer, operaria catequista otra vez y siguiendo los pasos de Madre Josefa. La vida me ha regalado mucho espacio donde poder desarrollarme siendo catequista.
mí la habitación de la madre, ver que ahí en esa cama su cuerpo. El arcón, que están ahí las tablas y la ropa, y cuando le sacaron... Y la habitación. La habitación es que son los ladrillos, son los mismos que ella. Un objeto muy importante para mí. El bolsito donde llevaba ella al Santísimo durante la guerra. El año pasado vino un resobrino. Vino porque había desaparecido una, como si fuera la medallita, que no es medalla, de la Madre Josefa. Subí al museo, lo que más le emocionó, el testamento y los zapatos. Un muchacho de 40 y algún año así, se puso a llorar como un niño. Para mí debe ser hija predilecta porque ella ha hecho mucho por Alaquàs. Es el momento de que se le premie por la labor que hizo, no solo por educar a los niños, sino, como han dicho las profesoras de aquí, porque se transmiten unos valores, aprender a compartir, a querer al prójimo. Se le tiene que reconocer porque es una figura que ha tenido mucha importancia en Alaquàs y, por tanto, una forma de ser reconocida por el pueblo es el hacerla hija predilecta. Por toda su labor que ha hecho. Su obra continúa, no aquí solamente en España, sino en América Latina, y además con una buena obra, con mucha gente que está allí en América ayudando a todas aquellas niñas que están desprotegidas. En mi casa también siempre decían que no se le reconocía como se debía. Ha pasado desapercibida y tiene mucha historia en este pueblo. Yo pienso que es un reconocimiento a una vida que ha marcado la vida de muchas personas y que ha sido el motor de que este colegio funcione. Pues las hermanas han representado fantásticamente a Madre Josefa. Muchos no lo hemos conocido, claro, ella, pero sabemos cómo son por ellas, y todas las familias de este pueblo se han visto acogidas, ayudadas, y fue una mujer muy valiente, muy valiente. Haber interpretado esa época, ese momento, y haber hecho lo posible desde su perspectiva y con el esfuerzo que seguramente pudo hacer en aquellos momentos, pues merece sin duda alguna que en estos momentos se interprete su obra dentro de un contexto y se considere su obra como importante para la época que le tocó vivir. Lo que queda de la Madre Josefa Campos sobre todo es lo que podríamos llamar su obra, porque las obras sociales en realidad nunca mueren. Me he criado con la educación de las hermanas. Yo creo que los valores son espirituales, humanos. Pues creo que valores de humildad. Sabemos que la Madre Josefa ayudaba a todo el mundo, y entonces en mi casa nos gusta ayudar, nos gusta rezar. Yo creo que el esfuerzo, la capacidad de esfuerzo y de trabajo, Madre Josefa todo lo que hizo, lo hizo con su esfuerzo, con su trabajo. Nadie le regaló nada. Ella tuvo que trabajárselo, pedir ayuda a sus hermanas para que le ayudaran a hacer lo que en ese momento le pedía Jesús, que en definitiva era el que movía su vida. Es que uno de los valores de este cole es ese, la cercanía con las familias. Mucha humildad, mucho compartir, rezar también, que es importante, tener momentos de pensar. Salía del colegio y a mí me cogían las hermanas y me llevaban al convento, hasta que mi madre podía venir a por mí. Yo me he criado ahí prácticamente, hubo unos años, hasta los 10-11 años, que yo salía de aquí y me iba al convento. Me acuerdo de la nocilla de 3 colores, de los bocadillos. Entonces para mí entrar por el convento es entrar a mi casa. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeña lo que te decían las hermanas y todo lo que aprendiste de ellas y de casa? Eso va todo relacionado. Todas tenemos claro que queremos transmitir los valores de Madre Josefa Campos. Siempre están las puertas abiertas. Trabajes aquí o no trabajes, lleves a los niños, no los lleves. Siempre hay una relación, siempre hay un nexo que te une al colegio. Tanto su padre como mi padre vinieron aquí al colegio. Tenían una tía que estaba junto con Madre Josefa, y en casa sí que hemos oído hablar tanto a las tías abuelas como a nuestra abuela de Madre Josefa. Yo sí que conocí a Madre Josefa. Yo estuve aquí pues hasta 12 años, una cosa así. Pues estoy muy contenta aquí en este colegio. Pues me encuentro, pues es que es un colegio que acoge, y las hermanas pues son muy familiares y se interesan mucho de tus problemas. Me encuentro muy bien y tengo muy buenos recuerdos. Buscar lugares, buscar medios
donde esto se pueda ir transmitiendo. Y creo que este continuar también es apertura, despertar para todos, despertar para la Acuas, despertar también para las personas que de una u otra manera se relacionan con nosotros. Es un legado que se extiende, se ha extendido a todas las personas, por eso ya estamos hablando de familia Madre Josefa Campos. De hecho, la esperanza está también ahí, en los laicos que se están bebiendo, están nutriéndose de este carisma y lo proyectan a los demás. Agradezco día a día el que haya surgido este grupo de antiguas alumnas, de familia Madre Josefa, que se sienten familia. Eso yo creo que es la providencia y un don de Dios y una gracia de Dios para la Acuas y para nosotras y para la Iglesia. Aquí se respira Madre Josefa por muchos costados, y porque ella sigue a través del legado que nos ha dejado, no solo sus hijas, sino el colegio, y a través del colegio pues tenemos una presencia viva, una presencia de ayuda, de promoción. No ha muerto, sino que sigue viva a través de todas estas realidades. Yo diría lo que decía Madre Josefa en momentos difíciles: haré todo lo posible y pediré fuerzas para lo imposible.